there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, Perez Reagan, doctor Jimmy Dupree y David Borg. Ahora, yo no vi a David. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí estoy. Sí. Y ustedes, estamos felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Muy bien, Dave. Comenzaremos con el versículo 11 del capítulo 7 de Romanos. Porque el pecado... Perdón, ¿cómo? ¿Qué versículo? Capítulo 7. Creo que estaba yo en otra sección. Repítalo otra vez. Una página más. 11. Porque el pecado... La naturaleza pecaminosa. Tomando ocasión me engañó. Pablo pensó, ya que él había aceptado a Cristo por solo el mero hecho de lo que podría asegurarme obedecer en el Señor a todo aspecto. Por el mandamiento. De ninguna manera culpa al mandamiento, pero que el mandamiento realmente vino a... Y por él me mató. A pesar de todos sus esfuerzos de vivir para el Señor por medio de guardar la ley, él fracasó y repito, así también usted. Nosotros como creyentes necesitamos que nos ayude el Espíritu Santo para vivir esta vida. Quiero que entiendan qué es lo que acabo de decir. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente en una capacidad. Y eso es en la obra consumada de Cristo. Él obra exclusivamente en eso particular. Él no trabajará fuera de eso. Por eso es que Él es muy celoso de que nosotros le demos gloria al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo a nuestro favor. Si no lo hacemos, digámoslo de esta manera, yo voy a ayunar tantos días y tendré la victoria. Se nos da la gloria, o nosotros le damos la gloria a nosotros mismos y el Espíritu Santo no lo va a tolerar. No lo va a tolerar, así que Él nos deja solos, si me permite decirlo. Necesitamos tener nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y tiene que ser supremo en esa capacidad antes de que el Espíritu Santo entre y nos ayude. Y eso es muy importante, damas y caballeros. Quiero decirlo otra vez. Necesitamos tener diariamente, 24 horas al día, necesitamos tener al Espíritu Santo ayudándonos. Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Y Él está listo para ayudarnos, Él quiere ayudarnos, Él desea ayudarnos. Pero si nosotros le damos gloria a nosotros mismos, hablamos de cómo nosotros corrimos 5 millas y bueno, se requirió de muchas fuerzas hacerlo. Y el Espíritu Santo, Él no dirá nada, Él solo se retractará y le permitirá que se quede con ello, pero usted no lo va a querer. Y si usted quiere su ayuda y la victoria sobre el pecado y pureza en el interior, necesita asegurarse de que su fe y confianza esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz es la obra más importante en cualquier idioma con respecto a la gran experiencia de salvación. Ahora, lo que he dicho es algo muy fuerte. Algunos dirían que es otra cosa, o la resurrección. La resurrección es extremadamente importante, por supuesto, pero no podía haber habido resurrección si no hubiera sido por la cruz. Así que la cruz es el aspecto más importante y eso es lo que Jesucristo hizo allí, expiando por todo pecado. Y cuando nosotros le damos gloria a Él como debemos, gloria al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo
nos ayudará grandemente. Yo les digo esto todo el tiempo y tal vez ustedes se cansan de escucharlo, que cuando Satanás viene a mi vida, yo digo, mi confianza y mi fe están en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa es la medida de mi fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No está en mí ni en la iglesia. No está en buenas obras. No está en la educación. No está en el dinero, sino exclusivamente en Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Entienden eso? Y cuando eso se mantiene al frente, por decirlo así, el Espíritu Santo comenzará a obrar por nosotros. Y las cosas que son imposibles para nosotros, no hay nada para Él. Y Él no requiere de mucho, pero sí requiere esto, nada más. Que nuestra fe y confianza estén exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Estoy yo exagerando de la cruz? Hermano Swagger, no se puede sobreenfatizar lo que usted acaba de decir, no se puede sobreenfatizar la realidad de que el Espíritu Santo únicamente obra bajo la base de nuestra fe en la cruz de Cristo. Como usted lo ha dicho, nosotros absolutamente necesitamos su ayuda. No podemos vivir la vida cristiana fuera del poder del Espíritu Santo. Así que lo que usted ha dicho... Repítalo, por favor. No podemos vivir la vida cristiana fuera del poder del Espíritu Santo y necesitamos eso perpetuamente obrando dentro de nuestras vidas, y la única manera que podemos tenerlo es que nuestra fe esté perpetuamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Así es. ¿Cuán difícil es eso? No es difícil, es sencillo, pero sí se necesita negar el yo, reconocer que no podemos. Y ahí es donde está el problema, mismos, ¿cierto? Sí, el negarnos a nosotros mismos, el estar dispuestos a someternos y rendirnos a lo que Dios ha provisto a través de Cristo. Y hay que ir más allá de uno solo. Uno no puede gloriarse en la carne, como usted dijo, gloriarnos en lo que hacemos. Solamente podemos gloriarnos en lo que hizo Cristo en la cruz. Si nosotros, miren, queremos vivir una vida cristiana consistente, entonces no podemos tener esa naturaleza pecaminosa activada. Pablo está hablando aquí de que él vio avivamiento de la naturaleza pecaminosa porque él quitó su enfoque de Cristo y puso su enfoque en guardar la ley. Así que eso es cierto, ya sea la ley mosaica durante este tiempo o si somos nosotros ahora en nuestro tiempo. Cuando nos desenfocamos de la cruz del Calvario, la obra consumada de lo que Cristo logró, y comenzamos a enfocarnos en nuestro desempeño y nuestras leyes y nuestras obras, comenzaremos a ver un avivamiento de la naturaleza pecaminosa y no viviremos una vida cristiana victoriosa y consistente. ¿No piensa usted que el mayor problema en la iglesia cristiana es que los creyentes piensen que he hecho cosas buenas? ¿Y las cosas buenas me van a ayudar? He hecho muchas obras buenas y bueno, ya hablamos de esto el día de ayer en el programa pasado y era una enseñanza muy popular. D. James Kennedy solía hacer una enseñanza llamada la explosión evangelística y una de las palabras o preguntas que hacían era que si Dios decía ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué es lo que usted le diría a él? Y la mayoría de la gente decía, bueno, porque soy una buena persona. Decían, porque yo he hecho cosas buenas, soy una buena persona, y es donde mucha gente se equivoca. Yo estoy bien, voy al cielo porque soy buena persona. Bueno, que no hay mérito en hacer cosas buenas. Bueno, parece que ayer usted lo habló, y si un hombre de negocios bendice dándole obras al ministerio o a una obra de caridad, Dios le va a bendecir por bendecir a los demás, pero eso no va a ser su salvación. No va a contar. Un señor el domingo en la noche me dio un cheque de $50,000. Uh-huh. ¿No es eso bueno? Maravilloso. Entre más cheques de $50,000 para la obra del ministerio, eso es fantástico. Yo le digo a los estudiantes todo el tiempo, tal vez usted sea que comience un negocio que sea exitoso y tal vez usted pueda dar en el maratón y dar esas donaciones. Ahora, ¿eso le compra el favor de Dios? Él va a ser bendecido por ser fiel en su dádiva,
pero no le da no le merece el favor de Dios en cuanto a la salvación, Así es. no le va a salvar, pero sí será bendecido. Yo creo que si usted le da la obra del Señor, el Sí, Señor le así va a es. bendecir. Sí, amén. Pero eso no significa que usted está viviendo bajo la voluntad de Dios, no significa que usted es salvo, no significa que usted... Porque hay mucha gente que no tiene $50,000, no pueden dar eso. Correcto, y todos somos llamados a ser fieles Con con lo que tenemos. tenemos y obedecer y seguir la voz del Espíritu Santo. Hay un hombre de negocios en Houston muy popular. Él tiene la tienda de muebles más grande en el mundo y durante cada huracán, cada desastre natural ha donado millones y millones de dólares de su propio dinero y ha recaudado millones de dólares. Y eso es algo admirable. Admirable, así es, muy popular, pero no creo o no sé si es creyente y todas esas donaciones no le van a comprar la salvación. Nada puede comprarnos la salvación ¿Por qué? o la victoria. Así Sí. es, la victoria sobre el pecado, porque es únicamente a través de la sangre de Cristo que somos salvos. Jesucristo, Él es el único que puede enfrentarse al pecado y Correcto. vencerlo. Nosotros no podemos comprar para salir del pecado o comprar algo para no perdernos, no son indulgencias como la Iglesia Católica que dice, bien, da esa cantidad de dinero y serás absuelto de tus ¿La pecados. Iglesia Católica hace eso aún? Aún tienen esa práctica, de lo que yo sé, aún ellos, es como por ejemplo cuando yo era el asistente decano de estudiantes en mi previa escuela. Si los estudiantes estaban en problemas, se le daba una fianza. La escuela le daba una fianza por diferentes infracciones. Una joven se acercó a la oficina y dijo, yo sé que me voy a meter en problemas este año, así que aquí está el dinero, y puso el dinero para pagar por adelantado por todas las infracciones que iba a cometer. Y el decano de estudiantes le dijo, no se mérito. trata del dinero, no estamos interesados en el dinero, estamos interesados en tratar de educar y mentorearte, no se trata del dinero propiamente. Así que la idea de que el dinero iguala a la salvación o el ser absuelto de pecado, que el pecado es perdonado. Pero Dios sí bendice por hacer el bien. Claro que sí, como usted lo ha dicho antes, su tío era el hombre más rico de esa parroquia donde vivían, y cuando él dio ese préstamo Así es. para edificar la iglesia en Faraday, Dios lo bendijo por eso. Sí. Dios le bendijo, pero eso no significa que él fue salvo cuando hizo eso. No, para nada. Y eso es lo mismo para cualquier persona. Así que Dios no está en contra de que alguien prospere, de que alguien sea rico. Nosotros necesitamos esos tipos de donaciones, como esos $50,000, son necesarios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Pero todos Sí. tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero todos los diezmos, ofrendas y esa dádiva no nos va a salvar. No nos va a salvar. Eso no es lo que hace que nos perdonen los pecados. Pero ¿no creen ustedes que la mayoría de la iglesia tiene esa premisa que si hago cosas buenas, Bueno, yo creo que la mayoría de la iglesia vive, diciendo yo he hecho muchas cosas buenas, y el hermano Dave ha hablado de esto y habló de esto en un previo programa. Es como que tenemos esa mentalidad de pesas, y si hacemos obras buenas a un lado y obras malas al otro lado, y lo que pese más, eso nos va a hacer llegar al cielo. Y de hecho eso es lo que creen en muchas otras religiones del mundo, creen en ese sistema de obras, y nosotros no estamos en un sistema de obras, sino de gracia. Y ¿a qué se refiere con un sistema de gracia? bueno, nosotros no somos juzgados por si hacemos buenas obras o no, somos juzgados si somos cubiertos en la sangre de Cristo, si nuestros pecados han sido perdonados. Y ese es un don de Dios. Ese es un don de Dios, así que para que ningún hombre se gloríe. ¿Y por qué es que las obras no cuentan en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación? Si usted debiera $1,000 millones en el banco y tuviera usted un centavo y usted va a pagar ese dinero, realmente no va a hacer mucho. Y la salvación es tan cara que solamente la sangre de Jesucristo puede pagar por ella.
Y nosotros no podemos pagar por lo que Él ha hecho. Es imposible. La deuda no es pagada por nuestras buenas obras. No puede serlo, porque hay $1,000,000,000 que uno debe, utilizando un ejemplo, y tenemos un centavo. ¿Cómo vamos a pagarlo? No va a avanzar mucho ese dinero. Y lo que es distinto con la ley es que hay que guardar la ley perfectamente y ninguno de nosotros podemos hacerlo, solamente Jesús Así puede. es, sí. Algo que definitivamente no estamos diciendo es que las buenas obras son algo que debería de no verse en la vida del creyente. Las obras Así buenas, es, claro que sí, sí. deberían de verse consistentemente, y de hecho ese es todo el argumento que estamos tratando de hacer, que el creyente debe de vivir una vida santa que agrade a Dios. La pregunta no es si la persona debería de vivir una vida santa, la pregunta es cómo la persona vive una vida santa. No se trata de los medios del esfuerzo, del autoesfuerzo, sino de la fe en lo que Cristo hizo en el Calvario. Así que de la manera como entendemos las obras dentro de la vida del cristiano es de que validan esa fe correcta. La manera que yo sé que soy salvo es que cuando yo le pedí al Señor que me liberase del tabaco y del alcohol, Él entró a mi corazón, me libertó del alcohol y del tabaco. Yo me aparté, ya no era esclavo ni siervo a esos vicios. También supe de que ya no era siervo ni a muchos otros vicios que yo ni sabía que era esclavo a ellos. Así que de la manera que yo sé que fui salvo es que empecé a ver la obra del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. Y de hecho, ese es el argumento de Pablo en Gálatas. ¿Cómo sabemos de que alguien está bien con Dios? No se trata a través de la circuncisión, ni los días de fiestas, ni las leyes dietéticas, sino que es a través de la obra del Espíritu en sus corazones y vidas. Así sabemos que la persona está en relación correcta con Dios. Esencialmente es para decir que han nacido de nuevo. En el último maratón yo leí una carta de un señor que fue salvo a través de la programación, a través de la cadena, apenas hace unas semanas. Él le dio su corazón a Cristo y no había duda alguna de su salvación, según me dijeron. Alguien dio el dinero para transmitir ese programa. Amén, así es. Esa es una buena obra. Claro que sí. Y debería hacerse. Es lo que alguien mencionó. Dave lo hizo. Y los cristianos deben ser conocidos por eso y son conocidos por eso. Correcto. Pero no gana salvación No. ni victoria. No les gana eso, pero sí les prueba de que lo tienen. Sí. Y creo que eso es lo importante. Usted mencionó antes, usted hizo la pregunta, ¿podemos nosotros exagerar la cruz? ¿Cómo podemos exagerar el único medio de nuestra salvación? Correcto, sí. Sin la cruz no somos salvos. No son las buenas obras, pero las buenas obras son la evidencia, es un fruto de que somos plantados en la vid verdadera. Ahora, los creyentes deben tener obras, porque en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, él nos dijo que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que todos puedan recibir las cosas hechas en su cuerpo, ya sea que sean hechas, que sean buenas o malas. Entonces todos vamos a actuar sobre algo. Y cuando nuestra vida verdaderamente le pertenece a Jesús, debería dar ese buen fruto. No se nos debe decir qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Debería ser como un producto natural de nuestro plantamiento en Cristo. En el libro de los Hechos nos dan una lista de Cornelio y de las buenas obras que él había hecho. Dios tomó nota de todo eso y a él le plació ponerlo en su palabra. Y eso mostró de que él aprobaba eso. Y yo creo que algunas de las cosas que le sucedieron a Cornelio fueron por causa de lo que este hombre había hecho. Él había
no había hecho nada y no estoy seguro que hubiéramos leído algo al respecto si él no hubiera hecho eso en el libro de los Hechos. Así es, y ese pensamiento es excelente porque Cornelio, las obras que él está haciendo antes de la salvación, porque esto es antes de su salvación, Sí. de su conversión, pero lo que vemos es un temor de Dios en Sí, él. Él amén. tenía ese temor de Dios y Dios vio eso en Cornelio y envió a Pedro para que pudiese predicarle el Evangelio de Jesucristo a Cornelio. Pero no fue hasta que él llegó a predicarle el Evangelio de Jesucristo que Cornelio fue salvo. Así es. Si hubiese rechazado el Evangelio, esas buenas obras no le hubiesen contado para nada. Pero sí le llamaron la atención a Dios. Ciertamente que sí. Tenía un corazón conforme a Dios. Así es. Simplemente no sabía cómo enfocarse. No conocía el camino. Sí, así es. Probablemente hay millones de personas que tienen un corazón conforme a Dios, pero no saben cómo encontrar a Dios. Porque nuestro sistema religioso a menudo nos dice, bueno, si ustedes hacen esto o si hacen aquello. ¿Qué fue lo que Cornelio hizo? Dice ahí que él era un hombre devoto, significa que era dedicado. Él era un hombre de oración, él daba muchas limosnas. Él hacía todo lo que sabía hacer. Pero había eso que él no sabía cómo hacer. Sí, estaba cuando yo era un estudiante acá en la habitación y el Señor puso en mi corazón de empezar a caminar por la calle Perkins orando y estuve ahí orando y el Señor me dirigió a un joven que de hecho estaba en aquel tiempo afuera de un restaurante y estaba fumando y empecé a hablar con él, empezamos a hablar y empecé a hacerle preguntas acerca de su alma, si él sentía que él estaba bien con Dios y empezó a tener lágrimas en sus ojos y me dijo, esta mañana, hoy, yo estaba leyendo el libro de Romanos y yo me estaba preguntando o haciéndome la pregunta, ¿puedo verdaderamente vivir de esta manera? Yo no creo que puedo ser salvo porque yo no creo que yo pueda vivir todas las cosas que la iglesia requiere de mí. Eso fue lo que esa persona me dijo. No puede, pero... Así es, y eso fue lo que yo le dije, mira, aquí estoy yo, un estudiante de seminario lleno de este conocimiento que no se trata de lo que uno puede hacer, sino lo que él ha hecho. Empecé a predicarle eso a él y Sí. con lágrimas corriendo por su rostro, y le hice la pregunta, ¿quieres hacer la oración de fe? Y lo hizo y entregó su vida al Señor y de hecho él estaba en un programa y pude ministrarle más. Dentro de la cárcel días después, pero hablé de esto por lo que usted acaba de decir. La iglesia le ha enseñado a la gente qué es lo que deben hacer para estar bien con Dios en vez de en qué deben de creer para estar bien con Dios, y eso era lo que llenaba la mente Así de es. este hombre. El pastor Pérez mencionó esto y yo quería leer rápidamente Santiago 2:17. Aún así la fe, si no tiene obras, está muerta. Y en sus notas en el expositor dice, como os he dicho, la fe correcta producirá obras correctas. Y si no, el Espíritu Santo dice aquí que es una fe muerta. Así que la fe correcta en el objeto o en la perspectiva correcta, las obras como un producto de nuestra relación con Dios son amor y son adoración por lo que Jesucristo hizo, no nuestras obras para tratar de ganarnos su favor, sino como ese fluir, ese producto de nuestra relación. Es una declaración tan importante. La fe correcta produce obras correctas, apropiadas. Y Sí. Dr. Watts, si usted va a unos versículos antes, ¿qué dice? Dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis acciones. Así es. Nosotros no podemos ganarlo, no lo merecemos. No podemos seguir suficientes reglas ni reglamentos para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Pero cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, entonces esas obras llegarán. Si usted planta un fruto, un árbol de fruto, y usted lo cuida y usted hace las cosas que debe de hacer, va a dar fruto. Sí. Yo tengo un árbol de naranja y en la parte de atrás de mi casa, ¿y saben qué? Eso da fruto. Lo único que yo tengo que hacer es asegurarme de que está cultivado, de que no esté muy frío afuera. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y guardamos nuestra fe enfocada en Jesús, no
en los medios artificiales, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces la obra estará ahí, el fruto va a estar ahí. Es algo natural. Si nosotros somos seguidores de Cristo y confiamos en Jesús y confiamos en lo que Él hizo en el Calvario y tenemos el objeto correcto de fe, entonces, ¿qué no deberíamos ser una bendición para otros? ¿Qué no nuestra vida debería ser una bendición? Cuando vemos a Pablo en Romanos 7, Pablo reconoce que la naturaleza pecaminosa revivió en él, que es una vida que está viviendo fuera de control. Sí. Puede ver que la naturaleza pecaminosa revivió en su corazón porque ya no puede vivir la vida que agrada a Dios. Y entonces, cómo nos conducimos es algo muy importante al enseñarnos dónde está nuestro objeto de fe. Entonces el objeto de fe es tremendamente importante no solamente para ser salvos, sino también para tener la victoria en nuestras vidas. Mismo principio. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Hace tiempo estaba hablando con un señor que era dueño de una compañía de camiones, la más grande del mundo. Sospecho que tenía casi 10,000 camiones. De cualquier manera, le pregunté yo si él era salvo. Y su respuesta fue muy reveladora. Me dijo, sí, yo creo que lo soy. Le dije, bueno, ¿por qué cree que lo es? Y él me dijo, bueno, yo proveo empleo para miles de familias. Eso fue su idea de salvación. Y bueno, él era un hombre muy sensible que operaba tal vez la compañía más grande de camiones en el mundo. Y esto fue lo que él pensaba de la salvación. Yo proveo empleo para miles de familias y así era. Y eso es bueno. Eso es muy bueno, no es malo. Así que por favor entiendan, es algo bueno. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Nada. Y bueno, él hubiera sido una bendición mucho más grande si le diera su corazón a Cristo y permitiera que el Señor lo usara aún de una manera mucho mayor, y eso es para quien sea. No hay diferencia. Pero la mayoría del mundo, si yo les pregunto si son salvos o no, es un término que tal vez no conocen muy bien, pero de cualquier manera, ellos muy bien pudieran decir las cosas buenas que ellos hacen y las cosas malas que no hacen, lo cual no tiene nada que ver con la salvación. Nada. Tiene que haber una aceptación, una aceptación de Jesucristo, porque Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. El que expió todo pecado, el que hizo posible que cualquier persona, no me importa quién sea salva. Si aceptan a Cristo y le dan su corazón a Él, podrán ser salvos instantáneamente. Pero no se lo pueden ganar. No es algo posible ganárselo. Y aún así, la mayoría del sistema del mundo está tratando de... Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Será que nuestras iglesias no están predicando lo que deben predicar para que la gente crea eso? Porque la mayoría de cristianos, creo yo, o supuestos cristianos, piensan que son salvos porque hacen buenas obras o porque no hacen cosas malas. Y será por causa de que, bueno, yo creo que es porque no escuchan el evangelio como debieran. Eso no es nada más que una religión. Eso es lo que es religión. No estoy seguro cuán frecuentemente se predica aún acerca de la salvación. La mayoría de lo que yo escucho cuando estoy escuchando a predicadores se hace en un sentido pastoral, y muchas veces lo que he notado es que en su mayoría ha sido animando a la gente. No creo que haya mucha predicación hoy en día acerca de estar en una buena relación con Dios o permanecer en una buena relación con Dios, lo cual es un concepto que espanta.
Bueno, lo que estamos tratando de enseñar, y no se enseña la mayoría, aún en iglesias pentecostales no se enseña en cuanto a cómo vivir para Dios. Y yo recuerdo una vez en el Centro Familiar de Adoración, un miércoles por la noche en un estudio bíblico, hice la declaración que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios y todo el mundo se quedó callado, hubo un silencio en la congregación, porque lo que se piensa inmediatamente es, bueno, yo sé cómo vivir para Dios, pero lo cuestiona un poco y ellos no. Sabemos ser Entonces, religiosos. nosotros sí, la mayoría no. Sabemos cómo vivir de una manera religiosa, pero vivir para Dios es Sí, distinto. voy para allá y no voy para acá y no hago esto y aquello, es lo que está diciendo. Sabe, hermano Swagger, si los predicadores no saben cómo vivir para Dios y no están predicándolo, Deténgase ahí, Dave. Lo que usted acaba de decir es algo muy grande. Sí. Y esa es la verdad. lo es. Los predicadores no saben cómo. Lo siento, no quise interrumpirlo. No está bien. Entonces, si ellos no saben, ¿cómo va a saber el pueblo? Si no se predica, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que escuchar esta verdad, esta revelación de la santificación por la gracia y por fe. Si la gente lo va a escuchar, entonces la gente lo va a vivir. Y por eso es que hay iglesias llenas de personas que no saben cómo vivir para Dios. Ese es un hecho. Porque los predicadores no entienden la santificación. Correcto. Estaba viendo yo, investigando apenas hace unos meses, qué es la definición de muchas denominaciones, cuál es su definición de santificación, qué es lo que ellos dicen en su declaración de fe. Lo leí en varias declaraciones y lo que ellos dicen es que, bueno, primeramente ellos dicen que la santificación es la separación del mundo, es estar separados para con Dios, lo cual que nosotros estamos de acuerdo con eso, es correcto. Ellos dicen que la santificación es permitirle al Espíritu Santo tener el control de sus facultades, de la mente, del cuerpo, de los miembros, todo, y nosotros estamos de acuerdo con eso. El problema es que ellos no dicen cómo darle eso al Señor, cómo le entregamos al Espíritu Santo el control de la mente y del espíritu y del alma, del cuerpo, cómo se puede rendirle eso a Él. Y eso para mí, ese es el problema, que la definición en sí mismo es correcta, pero cómo lograr eso es en lo que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. En la mayoría de denominaciones principales dicen, quiero vivir, bueno, la idea de querer vivir una vida santa y de querer agradar a Dios con mi vida y querer esforzarme para la santidad, eso es algo bueno, es una buena idea. Queremos vivir de una manera santa, pero no sabemos cómo hacerlo correctamente y ese es el problema. Entonces, algunas de las cosas principales que usted ha presentado a lo largo de los últimos 30 años es cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, cómo le permitimos a Él reinar y gobernar en nuestras vidas, cómo nosotros nos despojamos de esta mentalidad carnal y nos vestimos, no somos gobernados por la naturaleza pecaminosa, sino por la naturaleza divina, cómo permitimos que esto suceda en la vida del creyente, porque en mi denominación, en mi crecimiento fue por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es algo que no se hace correctamente porque se malinterpreta la función y la operación del Espíritu Santo. Al hacer cosas espirituales es como logramos eso, es típicamente lo que se enseña, la manera que como nosotros entregamos nuestros cuerpos al control del Espíritu Santo es a través de hacer cosas espirituales, lo cual incluiría cosas como la oración, el estudio bíblico, sí, los avivamientos, un servicio de liberación en los altares o un mover de Dios en el altar, es así como hacemos esto. Pero ahí no es donde el Espíritu Santo se encuentra, el no vivir una vida consistente, victoriosa. Pablo dijo en Gálatas 5 que si andamos tras el Espíritu no satisfaremos la carne. Así que la pregunta es, ¿cómo camino tras el Espíritu? Primero, andar es ordenar su comportamiento. Así es como yo ordeno mi comportamiento, y esto es sinónimo en las Escrituras paulinas con la palabra vivir. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 2, que esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así Veamos es como eso. yo ordeno mis pasos. Veamos a esta persona que nos está viendo. Esa persona le dio su corazón a Cristo hace unas semanas, tal vez hace unos meses.
tiene un hábito terrible de la nicotina. Está luchando con ello. Y ama a Dios, no es hipócrita. Pero piensa casi como si lo fuese porque no puede dejar de fumar. Así es. Tal vez sea alcohol, tal vez sean drogas, tal vez sea un temperamento incontrolable, tal vez sea celo, malicia o lo que fuese. Pero sabe que está mal y no puede dejar de hacerlo, sea lo que sea que esté enfrentando, no lo puede dejar de hacer. Y entonces quiere que se le responda la pregunta, ¿cómo puede detener esa atadura que está conduciéndolos? Hermano Swagger, yo he tratado todo lo que sé hacer. He ido a iglesias y predicadores han impuesto manos sobre mí y eso es bíblico, creemos en eso. Yo he tratado de orar tanto al día para tener la victoria y aún no puedo dejar esos cigarrillos. Estaba leyendo el otro día mientras en algunos de las islas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, algunos de los deseos que tenían los hombres era por la nicotina más que por la comida. No habían tenido nada que comer en días, pero deseaban nicotina más que lo que deseaban los espaguetis o lo que hubiera sido. Y eso, miren, yo jamás he fumado un cigarrillo en mi vida, yo no sé qué es lo que le hace a la gente, pero me han dicho que es una atadura muy poderosa. Esa persona no puede dejar de hacerlo por sí sola. Puede tratar, pero no puede. Entonces la pregunta es, ¿qué le decimos? Bueno, hermano Swagger, hay que llevarlos al punto donde entiendan que no pueden dejarlo por sí solos. Ellos no tienen la capacidad dentro de sí mismos, la bondad, la fortitud. Correcto, así es. Sin importar cuán fuerte sea su fuerza de voluntad, esa ley del pecado y la muerte es más poderosa que cualquier otra ley fuera de la ley de la que conocemos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que deben de reconocer que no pueden por sí solos y luego tienen que llegar al punto donde entiendan que únicamente a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso es, sí. Usted tiene que llegar al punto, como dijo David, en el que la única respuesta es Jesucristo. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que tuviéramos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Ahora, ustedes deben entender eso. El único que le puede dar la victoria es Jesucristo. Y eso es todo. Usted ponga eso en su mente, en su corazón constantemente. Y dígale al Señor, mi fe está en Cristo. Y lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Y yo quiero la victoria sobre esta nicotina, o sea, lo que sea. Quiero la victoria en el nombre de Jesús. Y la victoria no está en mí mismo. Yo no lo puedo hacer. No está en la iglesia. Ni tampoco en el dinero, ni en la educación, ni en buenas obras. En buenas obras no lo está. Solo en Jesucristo y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y usted lo hace. Dígalo de corazón como yo sé que lo va a hacer. El Espíritu Santo, que es Dios, y usted tal vez no pueda dejar de hacerlo, pero Él sí puede. Él tiene el poder y Él lo hará. Si su fe está en Cristo, por eso es que Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Yo me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y Él crucificado. Porque esa es la única respuesta y se acabó. Y el Espíritu Santo comenzará a obrar en su corazón y le dará a usted la victoria sobre ese deseo, sobre ese poder de las tinieblas, sea lo que sea. Porque es la voluntad de Dios que usted sea libre, en el nombre de Jesús. Sabe, hermano Swagger, usted hablaba sobre el fracaso y a veces pienso que el fracaso puede ser nuestro mejor amigo. Yo sé que es algo raro decirlo, pero es ese fracaso que nos lleva al lugar de desesperación para empezar a buscar. No después de 100 fracasos, sí. Sí, le lleva al lugar de empezar a buscar la liberación de ese fracaso.
que es Cristo. Sí. En el programa pasado usted dijo que la desesperación produce la revelación. Y ahí es Así donde es. mucha gente tiene que estar en ese momento de desesperación. Señor, yo simplemente no puedo con esto. El hermano John habló acerca de fumar un cartoncillo de cigarrillos y cinco, lo cual es, no, perdón. 5 paquetes. 5 cajetillas, lo cual es 100 cigarrillos al día. Y su madre le decía, deja de intentar de hacer lo que Jesús ya ha hecho. Y bueno, eso es una verdad muy poderosa. Deja de tratar de hacer lo que Jesús ya ha hecho. Y yo tengo muchos familiares que quisiera que hubieran comprendido eso, porque muchos de mis familiares, incluyendo a mi padre, murieron por causa de fumar, por esa atadura tan particular, es tan terrible. Y hay personas que están allá afuera que aman a Dios, no son hipócritas, son sinceros en su caminar con el Señor, pero esa atadura, como usted dijo, es una atadura tan fuerte. Mi amigo Mike Mitchell me dijo que dejar la heroína fue más fácil que dejar de fumar cigarrillos. Así de mal está esa atadura de la nicotina. Y así que, bueno, tenemos que... Temprano el pastor Pérez estaba hablando de qué es lo que estamos enseñando en las iglesias. No estamos enseñando esto, no estamos enseñándole a la gente a ser liberada. Probablemente uno de mis predicadores favoritos, creo que es increíblemente conservador, lo escuché recientemente en una predicación donde dijo la clave de victoria sobre el pecado se encuentra en su vida de oración, y no es realmente así, no lo está. no es así, no se encuentra ahí. La oración es muy importante. Bien pero importante. no es la clave para la victoria. No es la clave, Eso le da la gloria al yo absolutamente. y no a Cristo. Y que Dios no lo quiera que yo me gloríe en nada más sino en Sí. la cruz de Jesucristo. Kenneth Wyeth en Romanos 6 se refirió a Romanos capítulo 6 como la maquinaria de una vida victoriosa. Él dijo que es la maquinaria de una vida victoriosa. Y ¿En Romanos qué? Romanos 6. Sí. Kenneth Wyeth lo llamó la maquinaria de una vida victoriosa, y él dijo, bueno, en cualquier máquina existen diferentes mecanismos que todos tienen que funcionar juntos para que opere esa máquina correctamente. Y yo no soy muy brillante con los vehículos y ese tipo de cosas, pero sé que el vehículo necesita una batería, necesita una manera para prenderlo. Y si eso no funciona correctamente, no va a funcionará. funcionar. Y hay 3 mecanismos muy importantes dentro de Romanos capítulo 6 que todo creyente debe de entender si quieren vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Primero que nada, Pablo dijo, hay algo que necesitan saber. El primer mecanismo para vivir una vida victoriosa es saber que su unión con Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cómo continuaremos? ¿Cómo moriremos al pecado o continuaremos en el pecado? ¿Acaso no sabéis que así como fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted fue bautizado en Cristo, bautizado en su muerte. En ese momento usted fue separado de la autoridad y el dominio y el poder del pecado. En ese propio momento. ¿La nicotina es pecado? La nicotina es pecado. Es un hábito que destruye el cuerpo, es un ¿Cuál hábito es el que templo del destruye la Espíritu Santo? sociedad, y ciertamente es pecado. No trae gloria a Dios para nada. Le quita gloria a Dios, así que es algo Entonces, pecaminoso. le pregunto, ¿usted estaba atado por la nicotina? Claro que sí, pero más allá el consumir el tabaco más que fumarlo. Eso es aún peor. No sé cuál es peor, las dos son malas, ¿no? Pero sí, Sí, no puedo pensar en nada peor que mascar tabaco. Él jugaba béisbol y eso es lo que se Sí. hacía. Sí, mascar tabaco es una manera muy común. Sí. él lo era, sí, bastante O común. son semillas o tabaco. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, fui bautizado en Cristo. Fui bautizado en su muerte. Y ese bautismo en Cristo, esa unión espiritual con Cristo, me separó del poder del pecado. Eso es algo que yo necesito saber. Usted lo ha dicho de esta manera mucho recientemente, que uno es lavado, justificado y santificado.
Y eso es algo que ya sucedió, no es Sí, algo que alabado necesita Dios. suceder, es algo que ya ha sucedido. Eso es así para cada creyente, es lo que le pasó a usted como creyente, así que usted necesita saberlo. En segundo lugar, Pablo dijo que tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Y qué significa considerarnos? Es un término de contabilidad, tomar este conocimiento y llevarlo a su propia cuenta. Es sinónimo, en mi opinión, con el concepto de creerlo. Hay que creer de que esto es cierto. Y finalmente Pablo dice, hay que ceder los miembros a este conocimiento, ceder los miembros a la realidad de que usted está muerto al pecado y este conocimiento no es algo que viene fácilmente. Este conocimiento toma revelación. Esto es así algo es. de lo que hemos hablado frecuentemente. Usted lo ha hablado, usted lo dijo ayer en el programa. Este conocimiento de la libertad del poder del pecado no es algo que llega al corazón del creyente fácilmente. Hay mucho que tenemos que Así es. desaprender y hay muchas cosas nuevas que tenemos que aprender. Lo que estamos enseñando aquí, jamás había escuchado ni un solo mensaje en todos mis años de vivir para Dios, desde el tiempo que yo tenía 8 años de edad hasta apenas hace unos años. Nunca había escuchado ni un solo mensaje, porque, como el doctor Borg dijo hace un momento, los predicadores no lo están predicando. Le pregunté a la clase hoy, ¿cuántos de ustedes han escuchado un sermón acerca de la naturaleza pecaminosa en sus iglesias? Casi nadie. Unas pocas manos se alzaron y me sorprendieron, aunque esas manos se alzaron. Yo crecí en la iglesia, mi bisabuela era una predicadora de las Asambleas de Dios y no recuerdo jamás haber escuchado una predicación sobre la naturaleza pecaminosa cuando yo estaba tampoco. creciendo. Y yo sé que en las iglesias que yo estaba antes de venir para acá, estaba escuchándolo yo en la cadena, pero yo no lo estaba escuchando en las iglesias que yo estaba. Nadie está hablando de esto y es una locura para mí. Y es triste, de hecho, que no estamos hablando de la amenaza más grande para la vida cristiana. Esa es la realidad. No es Satanás. Satanás no es la amenaza más grande para la vida cristiana. No es el mundo no es la amenaza más grande para la vida cristiana, sino la naturaleza pecaminosa en el corazón del hombre. Esa es la amenaza más grande para la Así vida es. cristiana. La única respuesta para el pecado es Jesucristo y Él crucificado. No hay ninguna otra. La psicología no tiene respuesta. El dinero no es respuesta. La educación no es respuesta. Las buenas obras no son respuesta. Estrictamente Jesucristo y Él crucificado. Por eso Así es que es. Pablo dijo, me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y si el gran Pablo, que era más conocedor de la ley de Moisés, tal vez que cualquier hombre vivo en aquel entonces, si él dijo, la cruz es la única respuesta, nosotros debemos tomar eso en serio. Bueno, y usted puede ver las escrituras. Las escrituras ofrece ninguna otra solución para el pecado. No. La escritura Así es. se queda en silencio en cualquier otra solución al problema del pecado. Yo ya lo he dicho 2 veces en este programa el día de hoy, pero si usted está luchando con algo en su vida y usted le dice al Señor ahora mismo, y yo voy a orar, y yo quiero que ustedes oren conmigo, los hermanos van a ayudarles. Pueden tener la victoria sobre la nicotina, sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre el celo, sobre el temperamento incontrolable. Puede tener la victoria sobre eso en el nombre de Jesús, comenzando ahora mismo. Ahora repita conmigo. Querido Padre en los cielos, Querido Padre en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Mi fe está en ti Mi fe está en ti y en lo que hiciste en la cruz del y Calvario. lo que hiciste en la cruz del Calvario. El precio que tú pagaste allí. El precio que tú pagaste ahí. Y yo sé que fue pagado por mí. Y yo sé que fue pagado por mí. Mi fe no está en mí mismo. Mi fe no está en mí mismo. No está ni siquiera en mi iglesia. No está ni siquiera en mi iglesia. No está en la educación. No está en la educación. No está en la psicología. No está en la psicología. Está en Jesucristo. Está en Jesucristo y en Él crucificado. y en Él crucificado. Y por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, esta atadura es rota. esa atadura es rota. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Rota es. rota es. Alabado Dios. Alabado Y damas Dios. y caballeros, si ustedes creen eso, esa es su respuesta. Tal vez lo dije mal, pero esa es su respuesta.
¿Habrá algún pecado que la sangre de Jesucristo no expió? Ni uno. Ni uno. Entonces no hay ningún pecado que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no pueda darle victoria al creyente. No hay amigo como nuestro Jesús, no hay ni aún uno puede sanar mi alma y mis enfermedades, ni aún uno, no, ni aún uno. Eso es todo, Jesucristo y Él crucificado. Alabado Dios. Ese debe ser su alabanza, Jesucristo y Él crucificado. No en mí, Señor, no está en mi iglesia. Y todo está en usted exclusivamente. Y usted podrá ver esa atadura rota, completa y totalmente por la gracia y el poder de Dios. El Señor quiere que usted sea libre. Él pagó un precio terrible para que usted fuese libre. Así que puede estar seguro que Él no va a retenérselo a usted. Él va a obrar con usted y a darle la victoria. Y usted fumó su último cigarrillo. Ha bebido su último trago de alcohol. Su última droga. Y yo no sé qué son esas cosas. Jamás me he drogado en mi vida y jamás he probado el alcohol en mi vida. Jamás he fumado un cigarrillo y Dios no quiera que lo más que alguna vez. Bien. Tuve que decirle eso, sí. Sabía, sí. Yo ni siquiera puedo olerlo hoy en día. Es algo muy malo. ¿No? Tiene toda la razón. Sí. Ahora, por otro lado, del lado práctico, una cajetilla de cigarrillos cuesta más de $5 por cada una, así que la gente que está fumando 3 o 4 cajetillas al día, bueno, esto es un hábito terrible, una atadura horrible. Mi corazón realmente siente mucha pena por ellos, porque yo conozco a mucha buena gente que ama a Dios que aún está atorada en esta atadura tan particular, y espero que ellos hayan orado con usted el día de hoy y que escuchen este mensaje, porque solo el poder de Dios va a libertar a la gente. Y es la única respuesta. Y fumar, tomar clases para dejar de hacerlo, y programas de 12 pasos y todas esas cosas simplemente no van a funcionar. Tienen sesiones de encuentro el día de hoy para que la gente deje de fumar o deje de beber, hablando del cristianismo. Sí, aún lo hacen dentro de la iglesia, aún tienen... No creo que sea tan popular como lo fue. No, de hecho, bueno, no sé en cuanto a los del encuentro, pero la liberación está creciendo, esos ministerios, algo muy popular. Muy el día popular, de hoy, sí. El movimiento de liberación dentro de la iglesia moderna hoy en día, hay tantas cosas antibíblicas que se practican dentro de los cristianos. Dice, usted tiene una atadura al cigarrillo, entonces está poseído por ese demonio, tiene ese demonio del cigarrillo y hay que echarlo fuera. Y se nos va a acabar el tiempo antes de poder entrar en detalles sobre esto. Bueno, pero vean qué sucede con esto. La solución es algo que usted tiene que hacer. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí en el versículo 11 es que la naturaleza pecaminosa se aprovechará de eso. Así es. Es lo que la naturaleza pecaminosa hace. Se aprovecha de nuestros esfuerzos para obtener la victoria sobre el pecado. Sí, nosotros dependemos de cualquier otra cosa aparte de Cristo. La naturaleza pecaminosa se aprovechará de eso. No hay libertad de la nicotina en esos ministerios de liberación. No hay libertad de la nicotina a través de una vida consagrada. La única libertad del pecado es a través de lo que Cristo ha hecho en el Calvario. La naturaleza pecaminosa se aprovecha de todos estos otros sistemas. Él dice al final del verso, me mató, traté de vivir por la ley. Sí, se ve y se escucha bien. Mira, tienes un demonio, conocemos la respuesta, podemos echar fuera este demonio. Hemos sido exitosos antes, lo hemos hecho por este y por el otro, y para eso estamos aquí el día de hoy. Y Pablo dice, te va a matar. No lo han hecho. Es mentira. Ellos dicen que han experimentado el éxito porque la persona salió de ahí diciendo, fui liberado, pero no tiene nada que ver con lo que haya sucedido después. No hay medido de éxito ahí. Pablo dice que eso lo matará. La Escritura dice que lo matará. Y la única respuesta está en Jesucristo y lo que Él ha hecho. Es ese caminar a diario. No es un servicio de avivamiento ni de encuentro, sino cómo es que vive diariamente. Me levanto, voy al trabajo, tengo que vivir mi vida de esa manera, y eso es lo que cuenta. Habéis recibido a Cristo Jesús como el Señor, andad en Él.
Mañana el doctor Dupree va a tomar el control del programa. Él dijo que está muy ocupado, pero que lo va a hacer. Bueno, no sé quién me ha acusado, pero bien. Yo tengo que estar en otro lugar. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que se han dicho ciertas cosas que fueron muy apropiadas y de mucha ayuda. Con oración, esperemos que así sea. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.